Muy buenos días, iglesia, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Muy buenos días, tardes, noches. No sabemos en qué momento usted nos está viendo. Enviamos un saludo muy especial a personas que nos siguen, nos han hecho saber. Y pues el problema de dar nombres es que se nos queda por fuera alguien. Entonces voy a dar solo un nombre porque le prometí saludarla. Un abrazo para Andrea Cardona. Dios bendiga a la familia de Freddy, Andrea y su hijito y a todas las familias que nos acompañan en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este precioso día de hoy. Gracias por el sol, por la lluvia, por el agua, Señor. Gracias porque tenemos vida, Padre, porque tenemos una familia, un techo, un abrigo, Señor. Gracias por el pan de cada día. Hoy te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros a través de tu mensaje, Señor. Llénanos, Señor, y que cada día hagamos tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, son la palabra de Dios. Y toda la Biblia, dice el apóstol Pablo, es útil. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros hemos estado haciendo un recorrido por el libro de los Hechos porque es el que relata cómo comenzó, avanzó y permaneció la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, en ese avance, a través del libro de los Hechos, llegamos hoy a Hechos capítulo 9. Y por poner un título, la conversión. Si usted quiere otro título, Saulo, Paulo, como quiera. Entonces, no van a aparecer los versículos en las diapositivas. Esperamos que usted ya tenga su Biblia, su smartphone, su tablet en Hechos capítulo 9 y lo hemos dividido en 4 puntos este capítulo. Vamos entonces con el primero de ellos. El primer punto tiene que ver con el encuentro. Vamos a ver de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, el encuentro. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontrarían allí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Hechos 9, versículos 1 al 9. Bueno, comienza aquí este capítulo diciendo mientras tanto. Bueno, mientras tanto, ¿qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué habíamos dejado en Hechos 8? Pues habíamos visto cómo había comenzado la persecución, de alguna manera encabezada por Saulo de Tarso y por muchos judíos, y cómo sacaron corriendo a toda la iglesia de Jerusalén, salieron en todas las direcciones y en Hechos 8 veíamos que Felipe había comenzado a predicar en Samaria y Dios le había respaldado muchísimo allí. Y de alguna manera los otros judíos que habían perseguido a la iglesia como que se cansaron
como que ya se lo sacaron corriendo, entonces como que se desentendieron, pero no pasó así con Saulo. Dice ahí que Saulo estaba ansioso por Ujú. matar a los seguidores y dice también que respiraba como violencia. Entonces él, Saulo, por eh, motivación propia, busca a los sacerdotes porque ya le llegó noticia de que la iglesia está avanzando en Damasco. Que en Samaria se hubiese esparcido no le llamó la atención. Al fin y al cabo, los judíos no se interesaban mucho qué pasaba con los samaritanos. Pero que ya le llegaran noticias que en una ciudad lejana e importante en ese momento como Damasco, pues este hombre sí, lleno como vemos de odio, de ansias de acabar con la iglesia del Señor, con el camino, como lo llamaban entonces, según leemos en el versículo 2, pues se fue a perseguirlos y dice ahí que su intención era llevarlos encadenados hasta Jerusalén. Pero sucede algo, como leímos, ya llegando a Damasco, tiene este encuentro con el Señor. Yo lo llamo espectacular, aunque la gente que lo acompañaba, que no eran precisamente perseguidores, tal vez eran soldados, era gente entrenada para llevar cautivos, porque el deseo, repetimos, de Saulo era llevar a la gente encadenada hasta Jerusalén y muy seguramente se iba a preocupar, a encargar de que en el juicio los condenaran a muerte. Pero bueno, aquí para analizar es que Saulo es tocado por Jesús, confrontado por Jesús, y hay unas palabras ahí pues que interpretan algunos estudiosos y pues los que saben de los idiomas bíblicos, y es esta frase que le dice el Señor, que dice, ¿por qué me persigues? Realmente Jesús ya no estaba, pero Jesús, recuerdan que es la cabeza de la iglesia y todo lo que pasa con la iglesia, para bien o para mal, es con Jesús. Recuerdan que cuando Jesús dijo que cuando visitáramos a alguien, cuando le diéramos un vaso con agua a alguien, cuando fuésemos mala gente con alguien, es como si lo estuviéramos haciendo Para con el Señor. Jesús. Ujú. Entonces es importante que revisemos nuestra actitud con los hermanos, porque así como queremos que Jesús de alguna manera nos defienda cuando somos afectados, pues que entendamos que cualquier afectación que nosotros le causemos a las personas de la fe, pues es a Jesús. Realmente esto aquí es clave, por eso Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y son frases, ¿no? En la Reina Valera dice que Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Aquí en la nueva traducción no está esa frase, simplemente le dice, eh, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Pero, en fin. Y otra cosa importante, ¿no? Es que este Saulo, además de ser un fariseo, y no lo digo por su carácter hipócrita, sino porque era un conocedor de la ley, pues es derribado, y esto de quedar ciego es como también un símbolo, un mensaje para nosotros de que cuando lleguemos a los pies de Jesús o cuando llegamos a los pies de Jesús, todo lo que fuimos ya no tiene valor. O sea, este hombre quedó ahí a merced de estos que iban a acompañarlo, a llevar a los cristianos encadenados, realmente se convirtieron en lazarillos. Tuvo que confiar en ellos y de alguna manera poner toda su confianza en Dios. Otra cosa que llama la atención es que el Señor le dice, vaya a Damasco y allá va a recibir más instrucciones. Algo así como cuando le dijo a Abraham, ve. Y bueno, Pablo está ahí derrotado, pero en victoria. ¿Y cómo así? Bueno, derrotado porque todas sus intenciones, todos sus planes, toda su experiencia, todo su conocimiento está por el suelo, como quedó él cuando la luz lo tocó, y ahora depende de otros, empezando por el Señor. No sé si tú quieras agregar algo, Sí, amor. llevándolo a la vida práctica, me llama mucho la atención donde dice, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. O sea, él estaba lleno como de un odio, de un rencor, de una ira hacia los cristianos, quería acabarlos, llevarlos encadenados, o sea, su corazón estaba lleno de mucho resentimiento, su corazón estaba mal.
Y, y nosotros en nuestra vida hemos podido ver personas así, que nos miran con rabia, que no nos quieren Desprecio. ver, con desprecio, nos humillan. Hemos tenido personas así en el transcurso de nuestra vida y por ser cristianos nos han despreciado. Entonces, yo puedo ver aquí en este primera parte de Hechos 9 que nosotros debemos de orar a Dios por esas personas, porque va a llegar el momento en que cada uno de ellos va a ser tocado por el Señor. No maldecirlos jamás, sino orar por esas personas que nos han perseguido, maltratado o hablado mal de nosotros. Y aquí se ve, ¿no? En cada palabra, imagínate, era una amenaza, era una palabra mala, salía todo lo que estaba en su corazón, salía por su boca. Entonces, eso puedo reflexionar. Gracias, amor. Y recordando, ¿no?, que Jesús y luego Pablo en sus cartas repite, bienaventurados o bendecidos cuando los persigan por mi causa, dijo Ajá, Jesús. Y pues claro, en el momento uno dice, pero qué bendecido puedo ay, ser. sí. Pero vamos a ver qué Ujú. pasó con Saulo. Pues muchos conocen la historia, pero qué bueno volverla a ver porque empieza uno a descubrir cosas que de pronto no había analizado antes o Así que es. habíamos olvidado. Entonces, hasta aquí este primer punto de el encuentro. Vamos entonces al siguiente punto. Ananías. Hechos 9, 10 al 19. Y dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió, y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le está mostrando en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Bueno, esta historia es también apasionante, la verdad. Nos empieza a narrar casi que un guión cinematográfico. Este hombre Ananías, eh, dice ahí que era un creyente allá en Damasco, dice llamado Ananías, y que el Señor lo llama y le da como unos puntos suspensivos, lo llama y Ananías, aquí estoy, Señor, para las que sea, ¿qué hay que hacer? Y el Señor le dice, bueno, vaya a la calle tal con número tal y pregunte, y cuando dice el nombre yo me imagino las piernas de Le Ananías. temblaron. Pregunte por Saulo. Sin embargo, mira lo que le dice el Señor. En este momento, Él está orando y le he mostrado a un hombre, y ese hombre eres tú, llamado Ananías, y le da una instrucción interesante. Dice, pon las manos sobre él para que recobre la vista. Sin embargo, después de dudarlo y me imagino de querer disculparse porque no pensaba ir en un comienzo,
termina yendo y, hombre, el Espíritu Santo, Ananías va más allá, porque él le dijo, vaya y ponga las manos para que sane. Y lo primero que él hace es que llega y lo llama hermano. Uy, ¿Por sí. qué? Porque Jesús le dijo, es que él es instrumento mío. O sea, no importa el prontuario, no importa si era un extraditable, si era un sicario, mira, el Señor te va a llamar a que tú le prediques a tu peor enemigo. Y cuando nosotros le ponemos todos esos obstáculos al Señor y el Señor nos dice, no importa lo que te hizo, Él tiene una misión de parte mía. Mire, casi nada que le iba a predicar. Primero que todo a los gentiles, es decir, a los no judíos, que ahí ya rompía el esquema del Señor en cuanto a Hechos 28, 19 y 20. Y segundo, dice que va a llegar a reyes, a gente de influencia, y que también a los judíos. O sea, Saulo en ese momento deja todas las cosas viejas el Señor Jesús y le dice a este Ananías, es que este hombre va a ser de gran bendición. Pero fíjense lo último que le dice el Señor Jesús, le voy a mostrar a Saulo cuánto va a sufrir por mi nombre. Wow. O sea, para Saulo no fue fácil la transición, como veíamos. Primero, pues quedó ciego. En segundo lugar, 3 días allá encerrado en esta casa de Judas. No sabemos por qué Judas lo recibió. Y pues lógicamente sabemos que no es Judas el apóstol, porque a estas alturas ya no existía sobre la tierra. No es Judas el apóstol, pero estaba en esa casa. Y lo más hermoso de todo es que Ananías le dice, vengo de parte del Señor Jesús que te encontraste en el camino. Lucas no registra ahí que Jesús haya dicho, otra revelación del Espíritu Santo a Ananías. Y también impone las manos para que reciba el Espíritu Santo. A esta altura Ananías sabía que aunque ya Saulo se había encontrado con Jesús y había sido ya tocado, necesitaba, le era necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y a mí me llama mucho la atención que el Señor da instrucciones específicas. Cuando Dios nos habla, Él nos habla muy claro. Él no anda con rodeos. Aquí le dice, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, o sea, todo específico. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a ti y a mí? Ve a tal parte, háblale a fulano y uno, ay no, a ese no, señor, pero no es que él habló mal de mí, por culpa de él me echaron del trabajo. No, señor, pero yo cómo voy a ir si él fue el que me hizo la guerra cuando yo estaba en tal y tal parte. Amor, o uno le dice, no, pero si él ya dijo que no cree en ti, o sea, uno ya Sí, los descarta. sí, cuántas veces yo le he compartido y él me ha rechazado, o sea, no, señor, yo no, pero debemos escuchar la voz de Dios y las especificaciones que Él nos da. Y lo otro que comentaba mi amor, llamarle hermano, sabiendo todo el daño que había causado y cómo tenía su corazón lleno de veneno. Ananías sabía todo esto y le llama hermano. Entonces también me llama a pensar, Dios mío, debemos amarnos unos a otros a pesar de si realmente decimos ser hijos de Amén. Dios. ¿Mm? Entonces, lo otro es debajo del versículo 15, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Dios sabe para qué nos tiene a cada uno de nosotros en este mundo. Y otra cosa pues que se me pasaba es que Ananías sabía ya a qué iba Saulo a Damasco. No solamente había oído hablar de lo que había hecho en Jerusalén, sino que dice allá en el versículo 14, él tiene la autorización de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre, le dice a Ujú. Jesús. Entonces, muy difícil para Ananías, para ti, para mí va a ser muy difícil hacer la voluntad de Dios cuando se trata de perdonar, cuando se trata de extender el amor del Señor a quien nosotros consideramos no lo merece. Otra cosa es que los días que él estuvo sin poder ver, terrible, o sea, yo me pongo a pensar y es muy difícil, Dios mío, después de uno conocer la luz, los colores, ver las personas, los rostros, bueno, en fin, y llegar a un momento en que uno no ve nada. Depende de Dios otros. Uy, mío, Señor. depender de otros para que
lo muevan, lo levanten, o sea, muy difícil. Tener que llegar uno a una condición tan difícil en nuestro ser para aceptar al Señor, para entender, Dios nos guarde y nos libre de tener que llegar a una condición difícil de enfermedad o de postración para poder entender que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Salvador, que es el Señor a quien debemos todo. Y antes de pasar al siguiente punto, miremos cuál es la última frase, o mejor, el último versículo ahí en el punto que hemos visto, perdón. Hechos capítulo 9, versículo 19. Tan pronto recibió el bautismo del Espíritu Santo, tan pronto fue sano, dice, después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Después de qué? Dice el versículo 18, luego se levantó y fue bautizado. Si tú eres de los que está dándole largas y largas a dar el paso del bautismo en agua, mira la importancia de dar el primer paso de obediencia. El bautismo no nos da un escalón o un escalafón, una categoría dentro de la iglesia, no. El bautismo es simplemente un paso de obediencia y Pablo ya lo tenía muy claro. Él podía haber dicho, no, yo ya me sé la Biblia, yo ya sé, ya, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, ya, estoy listo. No, él empezó por donde todos debemos empezar. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y obedeciendo. Y si tú no has obedecido el bautismo en agua, oye, ay, ¿cómo ir a hacer con el resto? Cuando en verdad dar pasos de obediencia cueste, porque es que el bautismo en agua, contrario a lo que se piensa, no es un compromiso con Dios. El compromiso con Dios es cuando yo le digo, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Ahí estoy diciéndole, tú eres el amo. Y ahí empieza el compromiso. No pensemos que es solo con el bautismo en agua. Pero bueno, vamos entonces al punto siguiente de Hechos 9. Perdón, yo listo aquí lo próximo. Y ahora sí. Tercer punto, fariseo apóstol. ¿Cómo así? ¿Cómo alguien puede ser fariseo y apóstol? Pues miremos Hechos capítulo 9, versículos 20 al 31. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía
y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. No, esto es así, pues así se llama, ¿no? La conversión. Vemos aquí que Pablo tuvo que hacer primero pasos de sabiduría, tuvo que ir a instituto bíblico, tuvo que aprender, aunque sabía las escrituras, tuvo que aprender mucho acerca del Evangelio para poder ir a predicar. ¿Así es? No. ¿Qué dice el versículo 20? Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas donde él, en su pensamiento allá en Jerusalén, había pedido cartas para ir a apresar cristianos, para ir a detenerlos y llevarlos encadenados. Bueno, sí, efectivamente llegó a las sinagogas, pero ahora con una prédica. ¿Cómo se llamaba la prédica de él? Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Llegó a predicar a las sinagogas, no llegó a perseguir a los cristianos, llegó como un cristiano más. Pero él tenía ya un nombre, una imagen, una fama de fariseo perseguidor. Por eso titulamos esta parte Fariseo Apóstol. Recuerde que apóstol es un enviado. Entonces dice ahí que se asombraban, decían, pero este no es el que sacó corriendo a todos los cristianos de Jerusalén. Este no es el que vino aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados. Para la gente él seguía siendo el fariseo. Para el reino de los cielos era ahora el apóstol, enviado ¿a quiénes? A los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y curiosamente, él está en Damasco, aún no ha llegado a Jerusalén, en los primeros versículos que leímos. Ya los que iban a ser sus aliados para perseguir los cristianos, dice en el versículo 23 de Hechos 9, poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo, imagínate, ya se volvió objetivo militar. Él antes era el cazador, ahora es la presa de los cazadores. Y en la Reina Valera dice que vigilaban las puertas. Aquí en la nueva traducción asumen que en Damasco solo había una puerta. Eran ciudades amuralladas, eran ciudades así pues encerradas por seguridad de un muro. Y estaban ahí en la puerta los sicarios que habían enviado los judíos para asesinar a Pablo. Y los que eran los perseguidos por Saulo ahora son sus protectores y lo salvan. Dice ahí que lo descolgaron por una grieta allá entre un canasto, seguro en la noche, se convirtió en prófugo. Este hombre que era antes un cazarrecompensas, para usar un término que conocemos en el cine y la televisión. Es claro esto. Como decía mi amor, tienes a alguien que te persigue en el trabajo, en el estudio, te rechaza. Mira, mañana tú puedes ser su salvador, entre comillas, el salvador de Jesús, pero digo es que, mira, Dios cambia las circunstancias. Nosotros todos, yo creo que ustedes, como nosotros, tenemos experiencia de gente que nos hizo la vida imposible y hoy día dan testimonio que, ay, que gracias al mensaje de Pepito yo conocí al Señor. Años después se entera uno. Pero aquí Jesús está haciendo una obra, diría yo, express, microondas rapidito con este hombre. Y mira cómo es la vida. Ahora llegó a Jerusalén, su ciudad. Bueno, él nació en Tarso, como vimos a él, vamos a ver, pero él en Jerusalén era pues, su ciudad, digamos, de ejercicio ministerial como fariseo. Y ahora llega a Jerusalén, pero no llega donde los sacerdotes que lo habían despedido cuando salió, sino que dice ahí, a mí me da como risa de verdad. Dice, llegó y trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Pues claro, ellos no sabían todo lo que había pasado, ni los apóstoles, nadie sabía la vivencia que Saulo había vivido llegando a la vivencia que había vivido llegando a Damasco. Pero mira, un hombre, Bernabé, en los versículos que vamos a dar para estudiar esta semana en casa, vamos a poner unos versículos para saber un poco más acerca de Pablo y unos versículos para saber un poco más acerca de Bernabé. Ustedes escogen uno de los dos, porque el tiempo no permite ver todo, pero bueno, hago esa salvedad, esa aclaración. Entonces, este Bernabé, que es el mismo, fíjense, que allá atrás habíamos leído
que vendió todas las cosas que tenía y se lo dio a los apóstoles para que se lo dieran a los pobres. Este mismo Bernabé que despertó la envidia del otro Ananías y su esposa Zafira, este va y lo lleva ante los apóstoles como garantía. Mire, yo respondo por él y les cuenta. ¿Quién le contó a Bernabé? Yo creo que el Espíritu Santo. Pero él les dice, mire, este hombre en Damasco, primero se encontró con Jesús. Segundo, predicó que hasta lo iban a matar. Este hombre ya hace parte del camino. Y entonces los apóstoles lo reciben. Y qué hermoso cuando uno lee en el versículo 28. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por todo Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Imagínense toda la gente viéndolo ahora como un apóstol más. Mira, Dios te va a sorprender, así como te ha usado. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasó, sobre todo al principio, que empecé a compartir del Señor, la gente que me había conocido, al Pedro de antes, y muchos no lo creyeron. Yo creo que todavía no creen mucho. ¿Por qué? Porque uno ya había hecho una imagen, le conocían a uno muchas cosas. Por eso, cuando Jesús regresó a Nazaret, recuerdan que no creían en él porque pues lo habían visto crecer allá, pero en fin. Pues no se demoraron mucho los judíos, sobre todo los de habla griega, o sea, los que habían nacido, también lo vimos cuando Pentecostés, habían judíos en Jerusalén que habían nacido en otras partes y habían recibido mucho de la doctrina, de la fe, de la religión griega, y pues esta gente con más veras, pues rechazó a Saulo y dice ahí que también querían matarlo. Y ahora los creyentes de Jerusalén les salvan la vida y lo llevan primero a Cesarea y luego a Tarso, su ciudad natal, seguro allá para que estuviera con la familia. Pero ya bueno, más adelante nos vamos a enterar que Pablo no llegó a esconderse a ninguna parte. Pero sí lo sacan de Jerusalén. Hoy día tú puedes ser usado por Dios para bendecir a alguien que Dios ha escogido. Alguien que de pronto otros creyentes le puedan hacer daño porque no conocen lo que Dios ha hecho. En fin, todo esto es para enseñarnos de qué se trata ser iglesia, que los celos, la rivalidad, no puede hacer parte de la iglesia. Es decir, cuando este tipo de conductas se filtra a una iglesia, es obra demoníaca. Toda división, todo rechazo, toda acepción de personas no es del Señor. Lo estamos viendo aquí. La iglesia podría tener toda la razón para decir, ay, pues si se convirtió, qué bueno, pero que no se congregue con nosotros, porque es que Sí. ese hizo y deshizo. Mire que a fulano y a mengano mire lo que le hizo a Esteban. Muchos habían podido pasar la factura. Mira, Dios nos está llamando, amados, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Yo no sé si a mediano o largo plazo, pero están anunciados en la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer cuando perseguidores de la iglesia lleguen a nuestra iglesia en casa o al lugar donde estemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a orar para no ser engañados, porque el Señor también nos advierte de que muchos se colarán en las iglesias. Necesitamos la guía del Espíritu Santo que guió a esta iglesia en estos primeros tiempos. Y dice el versículo 31 que ya hubo paz en Jerusalén. Imagínate, ahora que ya Pablo hace parte del camino, ya como que los judíos que lo querían matar no lo encontraron, y dice ahí que la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y se fortalecía y que con la ayuda del Espíritu Santo seguía creciendo en número. Esa frase, ¿no? Se basa en la realidad. Después de la tempestad viene la calma. Pero recuerden, ¿se acuerdan los 4 momentos en la vida de? Hay momentos de calma, hay momentos de tempestad. Vivamos cada momento de la mano del Señor. Esto también me lleva a pensar que cada día la intercesión se hace más fuerte, se debe de hacer más fuerte en mí, por ejemplo, porque para Dios no hay imposibles. Aquí en el versículo 21 donde dice, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús? Yo puedo decir, ¿no es este el mismo alcohólico que andaba por ahí
causando tanto daño y que hacía estragos? ¿No es este el drogadicto? ¿No es este el fulano? Para Dios no hay quien. O sea, el Señor rescata al que tiene que rescatar, Él sabe a quién. Entonces nosotros simplemente debemos orar por todas aquellas personas. Y luego en el versículo 22 dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Él estaba lleno del Espíritu Amén, Santo. amén. Y entonces él era el que le daba el poder para hablar y predicar las buenas nuevas. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y no importó quién fue, quién su pasado. Ya no, porque ya había recibido al Señor. También dice que cuando trató de reunirse con los creyentes, todos tenían miedo. Entonces le entra la duda, ¿no? ¿Será que sí? Pero todo el daño que causó. ¿Será que sí? Pero lo que hacía. Pero es el Señor el que hace la obra. Y en la parte final, que la iglesia entonces se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia empezó a crecer y a crecer cada vez más y más porque estaba Él compartiendo. Entonces, esa es nuestra tarea, compartir y compartir a pesar de, orar e interceder a pesar de. Dice la palabra de Dios, no me acuerdo el versículo, tarea, buscarlo, que nosotros no debemos de temer al quien nos pueda quitar la vida terrenal, que más bien temamos al que nos puede causar la muerte eterna, es decir, a Dios. Realmente dice ahí, pues en esta traducción, que los creyentes vivían en el temor del Señor, se les cambió el pánico, el miedo al hombre, al ser humano, por un temor reverente y confianza en Dios, porque había paz. Y seguramente los romanos estaban ahí todavía subyugándolos, seguramente los fariseos y los judíos no dejaban de echarles pues pullas a los cristianos, pero dice ahí que la iglesia crecía y crecía a pesar de lo que podían estar viviendo. Interesante todo esto, que no debe ser un conocimiento histórico. Esto no se trata de que tengamos ahora más argumentos para llenar un crucigrama acerca de la iglesia de los hechos, sino que veamos qué está hablando el Señor siguiendo a Jesús en Arrayanes, o a ti, a cada uno, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Vamos entonces a la última parte de Hechos capítulo 9, bueno, casi al final, que es El punto cuarto. 4, Pedro en Jope. Eso es Hechos 9, 32 al 42. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, los llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y la demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyentes en el Señor, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope
y viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Ok, muchas cosas aquí para comentar y analizar. Otra vez comienza aquí en la lectura que acaba de hacer mi amor. Mientras tanto que, pues mientras que Judea, Samaria y Galilea estaban en paz, pues los apóstoles ya empezaron a salir. ¿Recuerdas que cuando comenzó la persecución ellos se quedaron en Jerusalén y enviaron pues la gente que salió corriendo fueron los que llevaron el evangelio a otros lugares? Pero ya aquí Pedro sale y se va a visitar a una ciudad que se llama Lida, que quedaba pues a una distancia como de 65 kilómetros de Jerusalén, es decir, recorrió un buen trecho, y dice ahí que se encontró con este señor Eneas, y Pedro allí obra un milagro otra vez. Este hombre es sanado, y pues no solamente que recibe la bendición, sino que esa señal, ese milagro, hace que toda la ciudad se convierta. Sí. Dice, versículo 35, entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Sí. Eneas caminando y se convirtieron. Conocían a Eneas de años, así como el paralítico allá en el templo, que también toda la vida la gente lo había visto ahí tirado, Sí. igual impactó a toda una ciudad. Luego dice que en Jope había una dama, Tabita o Dorcas, pues en griego quiere decir gacela, pero en el sentido de un animal hermoso y veloz que es, pues esta mujer recibía ese nombre porque se movía, oye, ¿de qué manera? Ayudando a la gente. Ella siempre hacía buenas acciones, dice ahí. Era una persona ya conocida por su amor práctico, por su amor llevado a la práctica. Y se murió esta señora. Y aquí hay un paralelo importante. ¿Recuerdan cuando Lázaro, que Jesús no estaba en la ciudad donde vivía Lázaro, y le mandaron decir las hermanas que ven pronto que, bueno, aquí también, cuando se enteran de que Pedro está cerquita, que está allá en Lida, Lo mandan lo llamar. mandan llamar. Y efectivamente, pues cuando lo mandaron llamar ya, esta señora Dorcas había fallecido. Y pues Pedro llega y dice ahí que cuando llegó habían un poco de viudas. Bueno, realmente la lloraban porque eran viudas a las cuales Dorcas había bendecido. Recuerden que había mucha necesidad, pero más que todo las viudas eran atendidas por la iglesia, y esta mujer no solo les daba de comer, sino que las vestía. Dice ahí que ellas le mostraban, mire la falda que me hizo, mire la blusa que me regaló, le mostraban todas las bendiciones que habían recibido y estaban ahí llorándola. Y Pedro pues las manda a sacar, muy parecido también cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Recuerdan que su hija ya había muerto. Jesús les dijo a todos que se salieran y se quedó apenas con 3 discípulos. Pero aquí Pedro sí se queda a solas. Y atención, siguiendo los paralelos, Pedro aquí hace algo que Jesús no hizo. Y no estoy diciendo que Jesús falló, estoy diciendo es que uno no debe hacer todo copiado. Ah, si le funcionó a aquel así, así es. Pedro oró. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, no oró, o por lo menos no está relatado. Seguramente oró, porque él siempre oró. Pero quiero decir es que aquí Pedro se tomó el tiempo de sacar a la gente. Yo no sé si porque los llantos y los gemidos y las quejas de la gente podrían entorpecer un poco la fe. No sé si fue por eso. El hecho es que él mandó salir a todo el mundo y dice ahí que oró y la llamó. Y aquí atención, también hay como un paralelo con la hija de Jairo, porque Pedro le dice, Tabita, levántate. Jesús llamó a aquella niña, Tálita, levántate. Pues yo no sé si es una fórmula para resucitar. Estoy diciendo es que el Espíritu Santo es ayer, hoy y siempre. Y hay cosas que sí debemos hacer tal cual, pero también debemos estar muy atentos con la guía del Espíritu Santo para orar. Recuerden que una vez Jesús también hizo lodo, recogió polvo, lo escupió, hizo lodo y así salvó a un ciego. Pero otras veces les dijo, lo que quiere ver, lo que quiere es que lo sane los ojos, pues ya, sano. No hay fórmulas. La fórmula es creerle al Señor y dejarse usar por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Tú deseas agregar algo? Porque aquí hay mucho más. Pero por supuesto, mira, acá
viendo lo de Jesucristo sana, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu A camilla. Eneas. A Eneas, cuando sucede esto, veo que Pedro no se pone a decir una cantidad de cosas o a orar y a orar y a orar largo, no. Él simplemente le dice, Da una orden. Jesucristo te sana, levántate. O sea, es una oración con poder. Jesucristo te sana, levántate. Era el poder de Dios que lo iba a levantar. Eso me llama la atención. A veces oramos demasiado extenso y pues aquí veo que no fue necesario, No ¿sí? siempre. No, sí, no siempre. También cuando la mujer, cuando Dorcas también, que Pedro oró, ¿qué hizo Pedro? Lo primero que hizo fue arrodillarse y oró. O sea, son diferentes maneras, pero Ujú. es como con ese fervor, con esa fe, con esa seguridad de que Dios está ahí, que Dios está obrando. Entonces él puso sus rodillas sobre el piso y oró. Y la mujer se levantó. También eso. Y más abajo en el versículo 40 y algo dice, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Mira, nosotros han orado por nosotros, algunas personas en alguna enfermedad, en alguna dificultad, y salimos de la dificultad y se nos olvida dar las gracias a Dios y contarle al mundo. Mira, me pasó esto, estaba en esto y aquello, oraron por mí y Dios escuchó el clamor. Es contar, testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. El Señor me sacó del lodo, de la oscuridad, del fango en que yo me encontraba. El Señor me sacó del alcoholismo, el Señor me sacó de las drogas, el Señor me sacó de contar. Dar Y testimonio. eso, ese dar testimonio, mira lo que hace. Corre por toda la ciudad y muchos creen en el Señor. Entonces, en esto de la iglesia en casa, es invitar a las personas, ven, tenemos una reunión y podemos orar por tu situación. ¿Tienes algo por que podamos orar? Ven, vamos a orar por ti. Y las personas, ora uno por ellas y cuando ven que hay una respuesta empieza a haber un cambio porque el Espíritu Santo empieza a fluir en cada uno. Y así fue que nosotros llegamos a los pies de Cristo, a través de testimonios y de ver lo que Dios había hecho en una familia vecina nuestra. Entonces es testificar, es muy importante testificar, pero somos muy olvidadizos y lo digo porque a mí me ha pasado también, que Dios obra y se me pasa a decir gracias Dios, gracias porque nos trajiste con bien, gracias porque respondiste a la oración de que no nos llovió, gracias Señor porque respondiste A, B, C, D. Entonces testificar es muy importante, esto trae a más y más personas a los pies del Señor. Una lección final de este Hechos capítulo 9, recordando que una de las acusaciones que le hacían los fariseos a Jesús era que él tenía amistades con publicanos, es decir, con los que cobraban impuestos, que tenía Así. amistad con las prostitutas. Es decir, Jesús buscó o se metió, digámoslo así, con las personas que el resto rechazan. Y aquí dice al final que Pedro se fue a vivir un tiempo allá en Jope, en la ciudad, en la casa de un señor Simón, que era curtidor de pieles. Para los judíos era anatema, era prohibido, era casi que rechazado totalmente todo contacto con cadáveres. ¿Recuerdan? Desde Levítico. Una persona que hubiese tenido contacto con el cadáver de un animal era declarado impuro y no podía entrar al tabernáculo, igual al templo. ¿Y qué era lo que hacían los curtidores? Pues curtir pieles de cerdos, de animales Ok. para hacer ropa, para hacer odres, para así, Ujú. y por lógica tenían que untarse de sangre, Del animal. meterse con Ok. el cadáver. ¿Y quién de ustedes no ha pasado por un lugar cerca donde hay curtiembres, donde están trabajando pieles? ¿Cómo huele de sabroso, no? Pues Terrible es el así, olor. así Y mismo, allá fue Pedro. así mismo, ¿no? ¡Wow! Y así mismo quien trabaja en eso, pues tiene esa loción. Y saben, realmente por el pecado, tú y yo, delante de Dios,
olemos terrible. Ujú. Y aún así, el Señor dio la vida por nosotros y nos puso su perfume para cambiarnos el aroma. Aunque alguna vez que yo prediqué sobre el aroma a alguien, no sé, lo entendió literal o algo y me estaba diciendo que yo estaba rechazando a las personas que no olían bien. No, yo hablo espiritualmente, de que el pecado es un olor, perdónenme la expresión, asqueroso para Dios, porque el Señor aborrece el pecado. Y ese era nuestro aroma, pero Jesús cambió eso y ahora tenemos que dejar el perfume de Jesús. Pues bien, Pedro, contradiciendo toda tradición, dice ahí que se quedó mucho tiempo, no fue una nochecita, Ay, Dios. mejor dicho. Para el que no tenía el Espíritu Santo, Pedro olía a piel de animal muerto. Pero cuando empezaba a hablar y a dejarse usar por el Espíritu Santo, ese olor se iba. Tú y yo, sin Jesús, somos piel muerta. Sin Jesús, apestamos. Por eso no nos las demos mucho, porque solo por Jesús tú y yo eh, tenemos un nuevo aroma, tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso no dejemos que personas que quieran enrostrarnos nuestro pasado o nuestras equivocaciones de antes, eh, no permitamos que esas acusaciones le demos alas al enemigo para desanimarnos. Tú y yo somos tan capaces en el Espíritu Santo como Felipe, como Esteban, como Ananías, como Bernabé, como el apóstol Pedro y como Saulo, el gran perseguidor. De aquí en adelante vamos a ver todo lo que Dios hizo a través de todos estos hombres, pero en especial del apóstol Pablo. Digo en especial porque es el escritor de la mayoría de las cartas a iglesias que todavía siguen bendiciendo a la iglesia de Cristo. Vale la pena que revisemos eh, a quién nos queremos parecer. Por supuesto a Cristo y debemos de tener nuestra propia personalidad, pero digo es por nuestro carácter. ¿Tenemos algo de Saulo o más bien de Pablo? ¿Tenemos algo de Pedro que negó a Jesús o del Pedro que estaba dispuesto a ser ejecutado por llevar el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a que nos persigan y a bendecir a nuestros perseguidores? Que el Señor ponga en nosotros ese mismo espíritu, que es el mismo, pero que en nosotros esté el obedecerlo y permitir que nos fortalezca, porque también dice la palabra que el Señor nos fortalece en nuestras debilidades, nos hace fuertes. Y hay una frase, ¿no? Muchas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces descontextualizamos. Pablo lo expresó cuando le estaba diciendo al Señor, si tengo que aguantar hambre, pues dame las fuerzas. Y si tengo mucho recurso, pues dame humildad. Pero en uno y otro caso, tú me vas a fortalecer. De eso se trata. Entonces, no sé, mi amor, si quieras agregar algo antes de orar. No, que mi actitud, mi vida diaria muestra mucho y que pensemos cada uno de nosotros qué aroma estoy dejando. Fui a una visita, qué aroma dejé allí. ¿Mostré a Jesús o me dio vergüenza y mostré el hombre de mi pasado? Para pensar. Bueno, mis amados, vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este precioso mensaje de Hechos 9. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros oídos y que tu Espíritu Santo sea derramado con poder sobre cada uno de nosotros. Que podamos escuchar tu voz, Señor, audible, Papito Dios, dónde nos necesitas, dónde tenemos que hablar, con quién, Padre Celestial, a dónde debemos de llevar las buenas nuevas, Señor. Padre, gracias porque seamos sensibles y en el nombre de Jesús no rechacemos a nadie, Padre Celestial. Que seamos esas personas intercesoras, Padre bueno, Señor. Y por donde quiera que estemos, Señor, contemos las maravillas, lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Todos tenemos una historia para contar, Señor. Por eso hoy yo te clamo, Señor, que nuestra boca sea abierta y que contemos, Señor,
todo lo que tú nos has hecho para bien, para fortalecernos, para llenarnos de ti, cómo el Espíritu Santo ha cambiado nuestras vidas. No somos perfectos, Padre, pero aquí estamos con nuestras manos levantadas, Señor, para decirte, heme aquí. Y que si tú me envías allá a la oscuridad, allá a ese lodo a sacar a alguien, yo pueda ir sin asco y repugnancia para sacarlo, Señor, como tú lo harías, Jesús, con ese amor, Padre Celestial. Llénanos de ti, Señor, y quita el temor de nosotros, Padre, para compartir tu palabra, Señor, para hablar de ti, para que el Evangelio se conozca cada día más y más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que por donde yo vaya, deje tu aroma. Que así sea, Señor. Padre, y oro también, Señor, para que estemos dispuestos a ser perseguidos. No lo anhelamos, no lo deseamos, pero estamos listos, Señor. Que como Saulo, al convertirse en un apóstol, fue perseguido y nunca se quejó, Señor, sino que vio en cada oportunidad el darte gracias por ser perseguido a causa de tu nombre. Ayúdanos, Dios, a bendecir a quienes nos persigan, a bendecir a quienes nos maldigan. Y, Señor, porque nuestra naturaleza, nuestro ser, rechaza eso y nos cuesta devolver con bien el mal recibido. Ayúdanos, Dios, porque tu palabra también nos anuncia que los últimos tiempos son difíciles, que los tiempos, Señor, se ponen cada vez más contra ti. Pero tu palabra también dice que entre más nos persigan, más nos bendecirás. Gracias, Señor, porque tú nos uses en los buenos y en los malos tiempos, para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, en unos minutos nos reencontramos en nuestra reunión de Google Meet y aquí están los versículos para esta semana. Como les decía, en el momento que hablamos de Bernabé, pues si ustedes desean en la reunión ahondar un poquito más acerca de quién era Bernabé, pues ahí están las citas de Hechos que hablan acerca de este hombre, que no solamente fue abogado de Pablo en su momento, sino que también fue compañero de él en algún viaje. Y bueno, también si quieren ahondar un poquito acerca de Pablo, pues en Hechos capítulo 26 y en Gálatas capítulo 1 van a encontrar para que comenten, para que el Señor hable más a sus vidas y puedan tener más conocimiento para poner en práctica en sus vidas acerca de Bernabé y de Pablo. La idea es tomar uno de los dos, ¿no? Sí, que Porque el escojan uno tiempo de no los da dos, que para escojan. tanto. Bueno, Ok. mis amados, ya nos vemos en Google Meet. Que el Señor les bendiga, les guarde y proteja.